Seguimos dialogando con el doctor José Mendívil. En la página 57 de su libro usted dice lo siguiente: hablar de política quizás carezca de sentido y utilidad para nosotros los peruanos. Entonces, según usted, es una imposibilidad, ¿no? Lo que Basadre llamaba la promesa de la vida peruana. Sí, en parte sí, si es que no sabemos tomar las decisiones que creo que deberíamos tomar. Por ejemplo, ¿no? Yo no entiendo, con más de 3.000 distritos, no hacemos cosas que podrían mejorar el gasto del Estado para ver desarrollo, cambios urbanos, rurales, ¿no? Y seguimos con los mismos problemas de siempre, ¿no? Malversación, corrupción, etcétera. Cuando, por ejemplo, en el libro propongo de que eso se podría resolver si es que les encargamos la gestión de los municipios distritales de manera progresiva a gerentes del desarrollo local. Sánchez, doctor, cuando se discutió el proyecto de regionalización y descentralización en los años 80 en el primer gobierno de García, Luis Alberto Sánchez, ante la creación de más de 13 regiones, Sánchez propuso de que empecemos, en el Congreso, en el Senado, propuso que empecemos por una sola región piloto. Y el argumento básico fue el siguiente: probemos ahí la ley y probemos ahí recursos humanos, formemos recursos humanos para tener regiones viables. Por supuesto que en esas circunstancias, frente al centralismo, etcétera, etcétera, todos los congresistas y el público, yo era asesor en ese tiempo en el Congreso, dijimos eso no puede ser, Sánchez es un conservador, no quiere el cambio, no quiere seguir con el Estado centralizado, etcétera, etcétera. Pero si le hubiésemos hecho caso a Sánchez, quizás no tendríamos los problemas que tenemos actualmente con la regionalización y centralización, ¿no es cierto? Tenemos un gobernador, antes eran presidentes regionales por cada departamento, eso es imposible, eso no tiene sentido. Es decir, la política ahí muestra que no tiene eficiencia, porque la política sigue siendo básicamente en nuestro país ideológica y no es una política por resultados, por eficiencia, ¿no? Deberíamos pensar en este tiempo, sobre todo. No estamos en mediados del siglo pasado, en el cual los proyectos políticos eran importantes, ¿no? El debate político ideológico era importante. El mundo ha cambiado tanto, ¿no? Que lo que define a la política contemporánea es la eficiencia, la eficacia, la previsión. Si no hay eso, es imposible pensar en términos, digamos, de lo que la política debe ser. En ese sentido hablo, digamos, de que para los peruanos la política deja de tener cierta importancia, pero eso no significa dejar de ser política. Estoy planteando una política de otra naturaleza, ¿no? De otro nivel. Y yo recuerdo que en una entrevista que le hace Félix del Valle a don Manuel González Prada, le pregunta si alguna vez le ofrecieron ser candidato a la presidencia de la República. Y Prada dice sí, una vez. Y un personaje de la política nacional me ofreció eso. Entonces yo le dije, déjeme pensarlo un par de días y regrese. Regresó y le dije, vea, yo aceptaría con la siguiente condición. Aquí tengo una lista de 8 o 10 personajes políticos, 10 personajes de nuestra politiquería nacional, a los que hay que primero fusilar. De modo que, si usted acepta esto, entonces me fusila a estos señores, que acá está la lista, y entonces luego sí, yo me lanzo, pues como... Bueno, dice que el hombre pues se horrorizó, ¿no? Pero creo que don Manuel había pues entendido que quizá este radicalismo, que era también muy propio de él, ¿no? Era la única vía, ¿no? Y que la otra vía, ¿no? De las conversaciones y las reuniones y los conciliábulos no era muy fructífera o no podía hacerlo, ¿no? Con esto quiero manifestarles, ¿no? Que a veces estas decisiones bruscas
y definitivas son realmente las que conducen a buen puerto, ¿no? Del famoso dictador argentino Rosas, ¿no? Se decía lo mismo, ¿no? Cuando a Rosas le decían, oiga, en tal parte, ¿no? Han cometido este crimen, o este de acá se ha robado el ganado, y todo, iban y todo, lo prendían y todo, y él mismo llevaba al delincuente a la cárcel, y delante de todos los circunstantes, que era el pueblo reunido, él mismo lo metía en la cárcel, sin juicio ni nada, adentro. Eso entendía el pueblo, ¿no? La inmediatez, la rapidez, ¿no? La contundencia del trámite, ¿no? Pero aquí hay, digamos, como parte de esa pachocha nacional, ¿no? Todo un proceder pues lentísimo que además es inconducente, ¿no? Y además siempre, digamos, manipulando a lo que llamamos masas en general, ¿no? Que es el pueblo en realidad, ¿no? Y aprovechando de sus niveles de educación, sus necesidades, etcétera, etcétera. Lo sabemos en todas las elecciones, ¿no? Mientras hablaba usted, me estaba acordando de que hay filósofos, no recuerdo ahorita el nombre, muy prestigiados, ¿no? Que dicen que los políticos en general son de inteligencia media, dicen, ¿no? Uh-huh. Y no son personas cultas, ¿no? Personas muy formadas, ¿no? Bobbio, por ejemplo, cuando habla de la democracia, dice que la democracia contemporánea, hace una pregunta, ¿no? Ya muy maduro, Bobbio, le dicen, ¿qué piensa la democracia? Si la democracia tiene futuro. Bobbio dice, no puedo responder a la pregunta si tiene futuro, porque no tengo una bola de cristal para ver si tiene futuro. Lo único que puedo decir es de que la democracia, si es que no cambia, ¿no? Vamos a seguir con los mismos problemas, porque cada vez hay menos ciudadanía, cada vez el ciudadano es más ignorante de la cosa pública, ¿no? Cada vez le interesa menos la cosa pública. Y si no hay ciudadanos, porque el ciudadano tiene esa connotación, no interesa en la cosa pública, es el ciudadano, no hay democracia. Y si no hay democracia, los estados no pueden cambiar, no pueden ser distintos, ¿no? Entonces, Bobbio casi nos deja en un impasse, digamos, con respecto a la democracia. Entonces, creo yo de que una forma de ver una forma distinta de representación política, de ver una forma distinta de lo que es el Estado, el gobierno, la gobernanza, dicen ahora, es pensar menos ideológicamente y pensar más en resultados, en las áreas que nos interesa a la sociedad, en educación, en investigación, pensar en resultados y formar recursos para que produzcan resultados. Pero vemos que incluso en la política contemporánea vemos, por ejemplo, al actual presidente más en cosas de efectos ideológicos, ¿no? No digo que esté mal, pero es innecesario, ¿no? Ver al equipo ministerial con el presidente haciendo ejercicios en Palacio de Gobierno, eso no tiene ningún efecto, ninguna importancia para la gobernanza del país, para resolver los problemas del país, ¿no? Pero los peruanos estamos muy dados a estas cosas efectistas, digamos, ¿no? Y no pensamos seriamente lo que yo creo que es. Hay que pensar gerencialmente, lo que quiero decir, hay que pensar gerencialmente el país, hay que pensar gerencialmente la política. Y no estoy diciendo con esto privatizar la política. Pero ¿sí? Cuando usted habla de la democracia, creo que hay que tener en cuenta algo que ya ha sido indicado por una serie de pensadores. Yo en eso no pretendo ni remotamente ser original, pero es una observación de sentido común. Vea, el ser humano es un animal territorial y jerárquico, pero no es un animal igualitario. Claro, uno se puede llegar a sentir igual que los demás, haciendo un esfuerzo, pero si hay algo que siempre ha repugnado al ser humano es el esfuerzo. La otra cosa que siempre le ha repugnado es responsabilizarse de sus actos. Entonces la democracia, ¿no? Es fundamentalmente igualitaria. Sentirse igual, no es que seamos, pero nos sentimos iguales a los demás y somos así aparentemente pues iguales cuando votamos, ¿no? Pero el ser humano no es igualitario. Repito, por eso han tenido siempre tanto éxito las dictaduras y las tiranías, ¿no? Pericles, ¿no? Ese es el siglo de oro y todo, pero no es un ejemplo pues, de democracia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿no cree usted que hay aquí un sustento biológico que impide que el ser humano
Para el ser humano hay dos cosas que le son connaturales y hay cultura, porque eso sí está en el ser humano, ya biológicamente hablando. El mando y la sumisión. O sea, nos es connatural someternos y mandar, pero sentirnos iguales no nos es connatural. Tenemos que aprender a sentirnos iguales. Ya usted me dirá, oiga, pero con una buena, ¿no? Cultura igualitaria, ¿no? De la uniformidad, de repente llegamos todos pues a sentirnos iguales, ¿no? Pero eso es pues utópico. No, comparto lo que dice, porque creo que esa es una ilusión que empieza con la Ilustración y la Revolución Francesa, ¿no? Pero en realidad creo que los seres humanos, como usted dice, somos mucho más pragmáticos que las teorías. ¿Qué quiero decir con esto? Que bastaría que para los seres humanos, cualquiera sea su nivel, digamos, social, económico, bastaría, ¿no es cierto?, que las instituciones contemporáneas o la sociedad en que vive, en el caso de la justicia, esa justicia sea justicia para todos, ¿no? Y no haya diferencias. Y eso no significa igualdad, sino la aplicación del derecho y la ley para los delitos, faltas, igual para todos. La ley se aplica. Pero eso no funciona en la sociedad contemporánea, y mucho menos en sociedades como las nuestras, ¿no? Los seres humanos creo que nos damos cuenta fácilmente de nuestras diferencias intelectuales, etcétera, etcétera, ¿no? Y aceptamos eso como una realidad. Lo que no aceptamos los seres humanos en general, me refiero a la muchedumbre, al pueblo, no aceptamos que esas diferencias sean muy marcadas o que esas diferencias sean promovidas por estados y que los estados se sirvan de esas diferencias para mantener sociedades, digamos, muy desiguales. Eso sí nos indigna. Pero sí, creo que los seres humanos tenemos una enorme carga de animalidad, por decirlo de alguna manera, que no nos gusta, pues, digamos, ser... Fromm decía algo de eso, ¿no? No nos gusta ser libres, ¿no? Nos gusta, creo que hay una tendencia más a una predisposición a la adaptación, al sometimiento. El famoso libro, pues, El miedo a la libertad, Claro. pues, ¿no? Claro. Por eso yo creo que las sociedades que tienen futuro, y eso está en la historia, son aquellas sociedades que han tenido élites que han podido mover a sus sociedades, ¿no? Cuando yo veo en la literatura peruana, casi sin héroes culturales, y digo, ¿por qué no tenemos héroes culturales? Entonces, puedo equivocarme. Aunque cuando estuvo aquí la doctora Carmen Pinilla, que es especialista en Arguedas, ella me dijo, y además lo tiene escrito, que Arguedas para ella es un héroe cultural, ¿no? Bueno, se puede discutir, pero no se puede discutir el valor de Arguedas, ¿no? Pero ya su categoría de héroe cultural, claro, sería discutible, ¿no?